Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Temporada de asambleas de copropietarios. En miles de conjuntos residenciales en todo el país se realizarán en las próximas semanas la asamblea anual para discutir temas de interés colectivo. Aclararemos dudas sobre estas reuniones con el presidente de Fede Lonjas, Mario Andrés Ramírez. Más espacio para endeudarse. El ministro de Hacienda anunció que le propondrá al Congreso un proyecto para poder ampliar la capacidad de endeudamiento del gobierno. Además, el gobierno corrigió un borrador de decreto que venía causando polémica. A aprovechar los datos de sus clientes. Uno de los mayores activos de las empresas es ahora la información que tienen sobre sus usuarios. Y a Colombia llega una plataforma que les ayudará en este cometido. Detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una noticia que normalmente durante los meses de marzo y abril se produce en todos los conjuntos residenciales y en los edificios de apartamentos. Se trata de las asambleas de copropietarios, muy esperadas por unos, pero rechazadas por otros. Pero siempre deja dudas y sobre los alcances y límites que tienen precisamente estos encuentros de copropietarios. Para aclarar dudas, saluda al doctor Mario Andrés Ramírez. Él es el presidente de Fede Lonjas. Doctor Ramírez, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Henry, encantado de estar nuevamente en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Doctor Ramírez, las dudas más comunes. En primer lugar, ¿cada cuánto se debe reunir la asamblea de copropietarios, bien sea en un conjunto residencial o en un edificio de apartamentos? Bueno, Henry, muy interesante este tema. Y la Asamblea General hay que empezar porque es el órgano máximo de dirección y administración de una propiedad horizontal. Está integrada, por supuesto, por los propietarios de los bienes privados o los representantes o delegados que cada uno de ellos tenga, que deben estar reunidos con el quórum y las condiciones previstas, todo esto dentro del marco de la Ley 675 del 2001, y que estén, por supuesto, en el reglamento de propiedad horizontal. La asamblea de copropietarios se debe hacer como mínimo una vez al año. ¿Pueden asistir, doctor Ramírez, inquilinos de los inmuebles que hay en ese conjunto residencial o pueden también acudir propietarios o copropietarios pero que están en mora con el pago de sus obligaciones ante la administración? Bueno, acá toca recurrir directamente a lo que diga el reglamento de la propiedad horizontal. Aunque la ley 675 que les menciono no impide la asistencia, es posible que el reglamento establezca unas restricciones específicas. Algunas copropiedades suelen limitar la participación de los morosos para garantizar, por supuesto, la responsabilidad en el cumplimiento de estas obligaciones. Hay algunas, ya viendo un poquito más si pueden ser multadas o no, las multas por lo general suelen ser de tipo pecuniario, es decir, una multa. Sin embargo, nuevamente, el reglamento es el que estipula estas sanciones. Puede haber también sanciones de tipo social o restricciones en el uso de algunos bienes comunes no esenciales dentro de las copropiedades. Ese tema, doctor, de los copropietarios morosos es muchas veces motivo de amplios debates en esas asambleas porque a veces se pretende imponerles multas a los morosos, por ejemplo, que no pueden entrar visitas o que no tiene derecho al citófono o que no le dejan entrar el carro al parqueadero, etcétera. ¿Esto tiene límites, esto de las sanciones contra los usuarios morosos, o realmente es lo que disponga la asamblea? Estas sanciones se pueden adoptar siempre y cuando estén estipuladas en el reglamento de la copropiedad. Las sanciones, como les digo, pueden ser de tres, se clasifican en tres aspectos: sanciones de naturaleza social, pecuniarias, las multas que les menciono, o de carácter restrictivo. Estas sanciones solo se pueden interponer si las faltas han sido previamente contempladas en el reglamento interno de la copropiedad horizontal, y si está establecido un procedimiento que garantice el debido proceso, es decir, el derecho a la defensa, el principio a la contradicción y la posibilidad de impugnación. Estos son como lo que se debe manejar en los reglamentos.
Otro de los temas polémicos, doctor Ramírez, y que generan muchas dudas de parte de nuestros televidentes es si las cuotas extraordinarias tienen algún límite, bien sea en monto o en número de cuotas, porque hay veces, por ejemplo, en estas asambleas aprueban 2 o 3 cuotas extraordinarias durante el año y mucha gente dice, pero ¿por qué no sacan tanta plata? ¿Tiene algún límite o alguna indicación legal, digamos, el tema de las cuotas extraordinarias? Qué importante pregunta, Henry. Una cuota extraordinaria únicamente puede ser autorizada mediante la Asamblea General de Copropietarios. Esto pues siempre y cuando, esto lo establece la ley en su artículo 4, la ley 75. El monto de la cuota extraordinaria, si no excede, que no exceda el equivalente a 4 cuotas ordinarias, para este monto requerirá la aprobación por la mayoría, es decir, del 51% de los presentes. Por otro lado, si el monto de la cuota extraordinaria supera el límite que les acabo de mencionar de las 4 cuotas ordinarias, se necesitará el voto favorable del 70% del coeficiente de la copropiedad. Es exclusivamente la mayoría de copropietarios la que pueden validar este tipo de cuotas. Como les mencioné, como por ser el órgano máximo, es quien debe validar y aprobar este tipo de cuotas extraordinarias bajo los montos que ya les mencioné. Estas asambleas, como decíamos, doctor, pues por unos vecinos son muy esperadas porque son justamente los espacios para poder discutir problemas que son comunes en los inmuebles que se rigen por la propiedad horizontal. Para otros son supremamente aburridoras porque a veces se hacen eternas esas discusiones. ¿Hay algún límite en los temas que se deban tratar en las asambleas o realmente ese es el espacio justamente para que todo lo que preocupa a los vecinos se deba y se pueda discutir en esas reuniones? Sí, nosotros digamos que el mensaje que queremos dejar es que la asamblea es el espacio donde se toman las decisiones importantes para la copropiedad. La participación activa de los copropietarios es fundamental para el buen funcionamiento de la administración. Los temas más recurrentes y más comunes son la presentación del informe de gestión por parte de la administración, en donde se presenta pues, la gestión de todo el periodo anterior, las actividades realizadas, los problemas resueltos, los proyectos que están en curso. Otro de los temas más comunes es el análisis financiero y presupuestal, que es supremamente importante, la elección del Consejo de Administración, ahí es donde se eligen los nuevos miembros del Consejo de Administración, este consejo se encargará de la toma de decisiones y la supervisión de la copropiedad. Otro tema muy recurrente es la aprobación de la reforma del reglamento de propiedad horizontal en aquellos casos que se desee hacer y pues obviamente la decisión y la discusión de temas de interés común. Por eso nosotros consideramos que es muy importante que los copropietarios puedan asistir a este tipo de espacios, a estas asambleas generales. Un último tema que quisiera consultarle, doctor Ramírez, es cuando, digamos, hay un amplio número de vecinos que no están contentos con la administración del conjunto residencial y dicen queremos cambiarlo. ¿La asamblea puede remover, cambiar, modificar a la junta administradora o al mismo consejo de administración? Sí, señor. La asamblea, es función de la asamblea nombrar, remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuera el caso para periodos determinados y también, por supuesto, fijar su remuneración. Nombrar y remover libremente también a los miembros del comité de convivencia para periodos de 1 año en los edificios o en los conjuntos de uso residencial. También elegir y remover los miembros del Consejo de Administración y si existe el revisor fiscal y su suplente. Ahora bien, para el caso del administrador, si existe Consejo de Administración, la función de este Consejo recae en la remoción del administrador. Pues interesante tema, doctor Ramírez, y que por estos días precisamente es un tema muy popular porque ya nos están llegando las cartas en todos los conjuntos residenciales sobre la convocatoria a esas asambleas de copropietarios. Muchas gracias, doctor Ramírez, por estas aclaraciones para nuestros televidentes. Henry, a ustedes 1000 gracias por la invitación. Un saludo grande. Gracias, es el presidente de Fede Lonjas. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere que hay una universidad que está ofreciendo 100 becas parciales para cursar carreras profesionales. Atentos a los datos, ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Y ahora le doy la bienvenida a Víctor Grosso, que llega con dos noticias claves que tienen origen ambas, Víctor, en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, Henry, buenas noches a todos los televidentes. La primera tiene que ver con un famoso borrador de decreto que se estaba construyendo desde el Ministerio de Hacienda y que estaba generando una gran incertidumbre, sobre todo, Henry, en el sector de la infraestructura. Desde allí habían calificado este decreto inicialmente como un decreto que le daba superpoderes al presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, a la hora de tomar decisiones sobre el presupuesto de inversiones y definir vigencias futuras, traslados presupuestarios, en fin. Esto decía inicialmente el borrador de decreto, lo voy a leer todo. Cuando se trate de proyectos de inversión, las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación y que pertenecen a la rama ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, miremos lo que está resaltado en rojo, deberán solicitar la conformidad del presidente de la República en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales. Este deberán solicitar, pues, era calificado por el sector infraestructura como los famosos superpoderes al presidente de la República. Darle al presidente de la República como la última palabra en materia presupuestal. Yo firmo todos los proyectos. Entonces decían, bueno, primero los superpoderes, eso se hacen desde, digamos, organismos técnicos. Y segundo, imagínese el presidente y tantas cosas que tiene que hacer, teniendo que definir proyecto por proyecto, cambios, etcétera. Eso podría generar un cuello de botella para los proyectos. Ahora, el Ministerio de Hacienda, para, digamos, matizar esas incertidumbres que hay en el mercado, cambió la redacción de ese artículo. Es prácticamente lo mismo, simplemente cambian esta parte y la vuelvo a subrayar en rojo. Deberán informar al presidente de la República acerca de los ajustes que se realicen al presupuesto. Entonces cambiamos de tener que, digamos, de tener la última palabra a la hora de definir estos cambios a simplemente ser informados sobre estos cambios. Un par de palabritas que hacen una gran diferencia. Y lo cambian todo, claro, Henry, y esto ya está generando cierta tranquilidad en el sector infraestructura. Y la segunda noticia creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cupos de endeudamiento. ¿Cuál es? Es una segunda noticia muy importante desde el Ministerio de Hacienda, donde el ministro Ricardo Bonilla dice que presentará un proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento de la nación, del país, en una cifra que llegaría, ese aumento en el endeudamiento del país, a los 17.607 millones de dólares. Lo invito, Henry, a los televidentes a ver la explicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El gobierno colombiano tiene un cupo de endeudamiento que implica todos los movimientos que hace de deuda interna y externa, en este caso es deuda externa. Y en el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional, quedó por fuera del cupo. Ahora nos toca pagarlo, ya pagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, o sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones. Eso significa que, para ser realistas, tenemos que plantear una alternativa de ampliar el cupo de endeudamiento. También anunció el ministro Henry que ya le pagaron la primera de 8 cuotas al Fondo Monetario Internacional por un préstamo que nos hizo hace unos años durante la pandemia por cerca de 5.400 millones de dólares. El gobierno acaba de pagarle 662 millones de dólares. Pues como lo dijimos, ambas noticias muy importantes. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche, Henry. Y la movida empresarial de hoy nos llega del sur del continente porque la compañía chilena Smart Loyalty ha desarrollado una herramienta tecnológica para beneficiar a las industrias y a sus clientes. Luis Carlos Rueda nos cuenta de qué se trata. Rentabilidad, crecimiento económico y desarrollo de negocio son los pilares sobre los que se fundamenta el éxito empresarial. Y en el mundo moderno, la información del cliente, la data, es de un preciado valor. La plataforma nuestra soluciona algo muy necesario en todas las empresas de todos los tamaños, que es conocer la data de sus clientes y poder fidelizarlos. Y esto lo hacemos a través de un programa de fidelización. Le entregamos una plataforma de muy bajo costo que le permite tener un programa y conocer a sus clientes, saber su comportamiento de consumo, qué edad tienen ellos, qué tipo de segmento, preferencias tienen. Usando la inteligencia artificial y aplicando los estándares de seguridad, la herramienta no solo brinda beneficios lucrativos a las empresas o negocios, también lo hace con los usuarios. Empresas como Starbucks, por ejemplo, muy conocida, ellos mismos declaran el 50% de sus resultados vienen a través de estos programas de fidelización. Así que es muy importante el acceso, la democratización de esta tecnología.
para cualquier tipo de empresa. Y es un poco lo que venimos nosotros a aportar acá. Los programas de fidelización o lealtad y recompensas han sido una de las estrategias con mejores resultados en los últimos años en el sector empresarial. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una universidad colombiana está ofreciendo becas para carreras profesionales. Se trata de la Universidad Konrad Lorenz, que anuncia 100 becas hasta del 30% del valor de la matrícula durante toda la carrera. Las becas sirven para cursar psicología, matemáticas, ingenierías o negocios internacionales. La convocatoria estará abierta hasta el 13 de marzo a través de la página web de esta institución. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.